Hola amigos, bienvenidos a mi canal de YouTube. Como os dije en otros vídeos, pues voy a hablaros del tema ese de la condonación de deudas. Hasta el momento Pedro Sánchez ha llegado a unos acuerdos con los separatistas en cuanto se refiere a la amnistía, ley de amnistía y la condonación de deudas. Luego ha llegado a otros acuerdos con otros partidos políticos como el PNV, Bildu, Coalición Canaria y el Bloque Nacionalista Gallego, de los cuales pues les han conseguido más competencias, por ejemplo en el PNV. En el caso de Bildu todavía no se conocen los detalles de los acuerdos, pero bueno, creo que entre todos firmarán una serie de pactos para apoyarle la investidura y para darle una cierta estabilidad durante la legislatura. Aunque esto no está garantizado, porque en política suele ocurrir cualquier cosa. Habrá una nueva edición de gobierno Frankenstein, gobierno extraño, gobierno pues teniendo como socios a partidos políticos que son contrarios a la Constitución y en muchos casos incluso odian a España. Pero en el vídeo de hoy quería centrarme en el tema de la condonación de deudas. Vamos a verlo un poquito y vamos a hablar un poco sobre esto. ¿Cuánto es la deuda pública en Cataluña? En estos momentos, y yo lo digo con números aproximados, que la deuda pública en Cataluña es unos 85.000 millones de euros. La Generalitat de Cataluña, que en este momento la preside Pere Aragonès, vaya apellido para quien es un separatista, porque se entendería como originario de Aragón, por lo menos en cuanto a su apellido. Pues el separatista Pere Aragonès, que preside la Generalitat, preside una Generalitat que debe más, o que debe aproximadamente unos 85.000 millones de euros. Y esta es la cantidad que ha pedido Puigdemont, por ejemplo, que se le condone del FLA. El FLA es el Fondo de Liquidez Autonómica. El Fondo de Liquidez Autonómica es un fondo que se creó cuando gobernaba Mariano Rajoy, del Partido Popular, por parte de su ministro Cristóbal Montoro. No sé si os acordáis de la campaña política del Partido Popular. Más empleo, menos impuestos. Porque ¿qué pasaba con el gobierno de Zapatero? Pues ocurría que estalló la crisis financiera e inmobiliaria en el año 2008, pues que arrojó a mucha gente al paro. Y pasó 2008, 2009, 2010, 2011. Fueron unos años de gobierno de Zapatero que se fue incrementando mucho el paro, fue incrementando mucho las deudas, tuvieron que subir impuestos. Por tanto, el lema de la campaña del Partido Popular fue más empleo, menos impuestos. ¿Y qué pasó? Pues que se encontró con la caja totalmente vacía, porque los planes de estímulo de Pedro Sánchez para volver a reactivar la economía no funcionaron, pero tuvieron un coste muy elevado. Dejaron a España sin dinero. Entonces, para arreglar la situación, pues Mariano Rajoy tuvo que subir los impuestos. Y claro, subir los impuestos para cubrir todos estos pagos generó más paro en vez de más empleo, como pretendía. Entonces las comunidades autónomas también se vieron muy endeudadas y necesitaban financiación. Tuvieron pues que buscar otros canales de financiación porque la situación estaba tan mal que ya era incluso difícil y complicado buscar la financiación en los mercados extranjeros o los mercados particulares. Entonces Cristóbal Montoro, el ministro de Hacienda de Mariano Rajoy, creó el Fondo de Liquidez Autonómica para que las comunidades autónomas pudieran adquirir capital con los que poder financiar sus deudas. ¿De dónde procedía este capital? Pues procedía, por ejemplo, del ICO. El Instituto de Crédito Oficial, era una especie de banco del gobierno que se dedicaba a conceder créditos a las empresas, fueran públicas o privadas, para lo que necesitaran, incluso también para autónomos.
¿De dónde sacaba este dinero? Pues con dinero que aportaba el Estado, con dinero que aportaba el gobierno central, o bien, pues sacando, emitiendo deuda pública. ¿Qué es esto, la deuda pública? Pues, por ejemplo, es lo de las letras del tesoro, los bonos del tesoro, las obligaciones del tesoro. Pues estas emisiones de deuda las lanza el gobierno para que las compren los inversores a cambio de unos intereses. Los inversores, sean particulares, empresas o incluso inversores que sean extranjeros, sean particulares o empresas, por ejemplo, compran 1.000 euros en deuda pública, meten 1.000 euros suyos en deuda pública para el Tesoro, Tesoro Español, o el ICO, o cualquier de estas entidades de financiación que disponga el Estado español. Dicho en otras palabras también, el gobierno español. Los particulares prestan, por ejemplo, un capital, 1.000 euros, por ejemplo, y el Estado no tiene que devolver unos intereses que pueden ser 1, 2, 3, 4%. En la época de Mariano Rajoy, los tipos de interés ya empezaron a ir a la baja. Y el dinero lo tuvieron que prestar el Banco Central Europeo, que el Banco Central Europeo también inyectó mucho dinero en diversos países para que pudieran financiarse. Entonces el dinero del FLA, Frente de Liquidez Autonómica, procedía de aquí. Digamos, en resumen, de la emisión de letras del tesoro o de bonos del tesoro, o dinero que hubiera disponible en el ICO, o de dinero que te concedía el Banco Central Europeo. Pero el dinero se presta, no se regala. Entonces, con este dinero lo aprovechaban las comunidades autónomas porque no encontraban otras fuentes de financiación. No podían acceder directamente al Banco Central Europeo. Y si accedían a los mercados, a particulares, a empresas, a bancos, a entidades financieras que les prestaran este dinero, no se los prestaban. ¿Por qué? Porque no se fiaban lo bastante. Entonces las comunidades autónomas se quedaban sin financiación. Pero sin embargo, el ministro Cristóbal Montoro puso a su disposición el Fondo de Liquidez Autonómica. O sea, digamos, un sitio donde ya tenía este dinero y lo podía prestar a las comunidades autónomas. Pero claro, este dinero es prestado y se tiene que devolver. Cataluña debe 85.000 millones de euros. Y los acuerdos políticos de Puigdemont o de la Esquerra Republicana exige que se les condone la deuda de la Generalitat de Cataluña. Ahora, en principio, por ejemplo, han llegado a un acuerdo con Pedro Sánchez en el que Pedro Sánchez les va a condonar 15.000 millones de euros. Pero es que Carlos Puigdemont pide la condonación de la deuda total de la Generalitat de Cataluña, que asciende a 85.000 millones de euros. Y además, no solo esto, vamos a otro tema, déficit fiscal. ¿Cuánto es el déficit fiscal de Cataluña en relación al resto de España? Es decir, lo que ha aportado al gobierno central. Pues, en principio, aclarar que el déficit fiscal es que Cataluña ha aportado más dinero al Estado español, o sea, al gobierno central, de lo que ha recibido del Estado español o del gobierno central. Ha aportado más dinero, pero a lo largo de todos estos años que la Generalitat, que Cataluña es comunidad autónoma, Carles Puigdemont lo cifra en 450 millones de euros. 450 millones de euros. Estoy hablando de muchos millones. 85.000 millones de deuda con el FLA, el Fondo de Liquidez Autonómica. 450.000 millones de euros de déficit fiscal, que en este caso no es una condonación que se le perdona la deuda, es que Carlos Puigdemont reclama con lo que es el déficit fiscal que ha devuelto a Cataluña. Son muchos millones, pero bueno, a ver si nos aclaramos con este vale de millones, porque hablamos de muchos millones. ¿Qué significa esto? Bueno, en principio os empezaré a hablar de la deuda pública de España, del conjunto de España, dejando aparte Cataluña, la comunidad autonómica de Cataluña, que es el tema que nos atañe en el vídeo de hoy. La deuda pública en España en estos momentos supera el 1,5 billion de millones de euros. O sea, 1,5 billion de euros. Un billón es 1 millón de millones.
1 millón de millones, muchísimo dinero. ¿Qué significa esto? Significa que aquí en España, para dar una cifra aproximada, significa que en España somos aproximadamente 48 millones de habitantes. Que significa que cada habitante, cada residente en España, de unos 48 millones, 1,5 millones, significa que cada uno de vosotros, de los 48 millones de residentes que hay en España, debéis aproximadamente 40.000 euros. 40.000 euros. Si sois una familia de 4 personas, el padre, la madre y 2 hijos, a 40.000 euros cada uno, significa que debéis 40.000 y 40.000, 160.000 millones de euros. No, perdón, me he equivocado. 160.000 euros. 160.000 euros cada uno. Con este dinero, pues podréis comprar un piso normalito, os lo podéis comprar para que tengáis una idea de qué valor tiene este dinero. En España, la deuda pública de España, cada español debéis 40.000 euros. Considerando que España somos 48 millones de habitantes, pero ¿cuánta gente trabaja en España? Pongamos, la gente que trabaja en España es la que genera la riqueza, esa riqueza con lo que se está pagando los impuestos, para que tengáis en cuenta, porque la gente que no trabaja no genera riqueza. Entonces, no paga impuestos. Bueno, los paga si los tiene para cualquier cosa que gaste, gasolina, cosas de comer, porque los estudiantes, sus papás les dan dinero para que vayan a una pizzería, comer pizza, o los ancianos que cobran pensiones del Estado, pues se lo gastan en poner gasolina a su coche y para los gastos que tiene un anciano que percibe su pensión. Pero ojo, porque la pensión que percibe el anciano la están pagando los que están trabajando. Entonces, los que están trabajando, que somos 20 millones de personas, significa que, pues, que seríamos de la población española menos de la mitad. Esto significa que los que están trabajando, en realidad, en vez de 40.000 euros, están pagando, pongamos, diría una cifra así aproximada, 90.000 euros. No estáis pagando, debéis unas 90.000 euros los que estáis trabajando para pagar la deuda pública española, ¿vale? Que esto os quede claro. Debéis mucho dinero, solo los que estáis trabajando, solo los que estáis afiliados a la seguridad social. La deuda pública, el dinero que debe España, el país, en lo que os han metido estos políticos, porque son unos manirrotos, os han complicado la vida todo, debéis 90.000 euros, aparte, dejando aparte los impuestos que ya vais pagando. Impuestos de la renta, impuestos del vehículo, impuestos del IVA, impuestos de la gasolina, impuestos de la electricidad, impuestos del plástico y los nuevos impuestos que vendrán, por ejemplo, los impuestos de pagar las carreteras y todo un mogollón de impuestos nuevos que se está poniendo el gobierno. Dejando aparte estos impuestos que ya estáis obligados a pagar y que os van a subir, debéis 90.000 euros. Y es que además estos 90.000 euros que ya debéis seguirán incrementando. Porque la deuda se va disparando y no pagaréis de pagar. Esto lo tenéis en cuenta. Ahora vamos a Cataluña. Deuda de la Generalitat de Cataluña para el Frente de Liquidez Autonómica, el FLA. Unos 85.000 euros, perdón, 85.000 millones de euros. ¿Qué significa esto? Cataluña hay aproximadamente unos 8 millones de habitantes, tanto nacionales como extranjeros. ¿Cuánta gente trabaja en Cataluña? En Cataluña trabaja más o menos unos 3 millones y medio, no se llega, a los 3 millones y medio no se llega. Creo que en Cataluña, afiliados a la Seguridad Social, hay unos 3 millones 400 y pico. Bueno, unos números aproximados. ¿Qué significa esto? Estoy hablando de los que están trabajando en Cataluña. No el resto de los habitantes de Cataluña que no trabajan. ¿Quiénes son los que no trabajan? Pues son los inválidos, son los pensionistas, los ancianos, son los niños y los jóvenes estudiantes, los que no trabajan, son estos.
Por tanto, aquí en Cataluña hay unos 3.400.000 y pico personas que están trabajando. ¿Qué significa la deuda de la Generalitat de 85.000 millones de euros? Que debe al Fondo de Liquidez Autonómica. Significa aproximadamente más de 20.000 euros cada uno. Los catalanes que estáis trabajando debéis al gobierno de Madrid, al Estado español, debéis más de 20.000 euros. Esto es la deuda de Cataluña. Esto es lo que quiere Carles Puigdemont, que se condone, que se perdone, que ya no tengáis que pagar. ¡Oh, qué alegría! Ya no tendremos que devolver 20.000 euros de deuda, dejando aparte la que ya debemos del conjunto del Estado español de 90.000 euros, ¿vale? 20.000 euros, que pues puede perdonar Pedro Sánchez. Luego, los 450.000 millones de euros que pide devolver Carles Puigdemont. ¿Cuánto significa esto? 450.000 millones de euros a los que estáis trabajando significa que os tendría que devolver 130.000 euros. 130.000 euros. ¿Qué son 130.000 euros? 130.000 euros es un dinerillo con lo que os podáis comprar un piso. Piso más o menos aceptable. Pero ahora imagináis que sois todos los que estáis trabajando, porque no estoy incluyendo a los que no están trabajando. ¿Por qué no incluyo a los que no están trabajando? Porque estos no generan riqueza, estos no generan dinero. Entonces imaginaos un matrimonio que son dos personas que están trabajando. Entonces, el déficit fiscal de 450.000 millones de euros significa que los dos suman, que se tiene que devolver a cada uno 130.000 euros, pues son 260.000 euros. Dos personas. ¿Qué significan 250.000 euros? 255.000 euros puede significar, en muchos casos, una vivienda, una casita más o menos normal para vivir. Pues esto es lo que Carles Puigdemont quiere que se devuelva a Cataluña, dejando aparte el Fondo de Liquidez Autonómica, la condonación, porque si hay que sumar el déficit fiscal, 450.000 millones de euros, y lo de el Fondo de Liquidez Autonómica, que quiere que se condone. Una cosa es que lo que quiere que se devuelva, y otra cosa es la que se condone, y esto sumado significa que cada trabajador en Cataluña se beneficiaría ya no con 130, sino con 150.000 euros. 150.000 euros. Y dos personas serían prácticamente 300.000 euros. 300.000 euros son 50 millones de las anteriores pesetas. Esto es lo que quiere Carles Puigdemont. Entonces van a decir los catalanes, ¡oh, qué alegría! ¿Cuánto dinero nos vamos a ahorrar? ¿Cuánto dinero nos van a devolver? Ojo, este dinero de déficit fiscal que está exigiendo Carles Puigdemont que se devuelva a la Generalitat, y este dinero que quiere que se le condone de la deuda de la Generalitat para el Frente de Liquidación Autonómica, este dinero, si se devuelve a Cataluña, lo tendrán que pagar el resto de España. ¿Qué significa esto del resto de España? Pues significa que se tendrán que endeudar mucho más. El resto de las comunidades autónomas también tienen una deuda del Frente de Liquidez Autonómica muy parecida a la que tienen en Cataluña, en un porcentaje más o menos muy parecido. El resto de las comunidades autónomas ahí en España también tiene esta deuda. Y también, según en algunas comunidades autónomas, también existe eso que llaman déficit fiscal, que ya es una cosa muy complicada de explicar, porque esto tiene que ver regiones más ricas, regiones más pobres, regiones que generan más dinero, regiones que generan menos dinero, porque en unos sitios hay más industrias, hay más empresas, en otras no hay tantos. Entonces también se mezcla con el tema de la solidaridad y toda esta historia, una cosa compleja y complicada de explicar, pues para que se entienda en general. Pero significa lo que estoy hablando aquí, las peticiones de Carles Puigdemont, que también las pedirán los separatistas del País Vasco. Esto sin duda alguna. Si no es
tema de amnistía o tema de referéndum de independencia será, a menos como el tema de dinero que tendrán que pagar el resto de los españoles. ¿Qué pasará? El resto de los españoles se van a indignar. ¿Cómo coño es esto que me tengan que subir más los impuestos? Porque para financiar esto, inevitablemente tendrán que subir mucho más los impuestos y de una manera brutal. Y el resto de España, el resto de las comunidades autónomas, tendrán que asumir el gasto de devolver el dinero del déficit fiscal a Cataluña y la condonación de la deuda pública de Cataluña. Lo tendrán que asumir el resto de España. Pero ¿esto será posible o no será posible? En estos momentos, toda España está hasta el juego de impuestos y ya no puede más. Cuando ya no se puede más, pues la actividad económica se va paralizando, se va reduciendo. Las empresas huyen de España porque los impuestos son tan excesivos que no se pueden pagar. Llegará un momento que incluso el Estado español no podrá ni recaudar, porque no encontrará dinero en ninguna parte y porque se habrá endeudado demasiado. Entonces, estos que van a dar saltos de alegría en Cataluña de que nos van a condonar la deuda y nos van a devolver dinero, con esto se va a beneficiar mucho Cataluña, con esto incluso nos pueden reducir los impuestos. Cuidado, mucho cuidado, no os engañéis, porque España, Cataluña, somos de Europa, formamos parte de Europa. Por un lado, lo que dejará de pagar Cataluña y lo que tendrá que devolverse, lo tendrá que asumir el resto de España, y ya a un nivel fiscal insostenible que no se podrá sostener, que no se podrá ni pagar. Además, la gente estará muy indignada con este trato de privilegio para Cataluña y para el País Vasco, que es lo que va a hacer Pedro Sánchez a cambio de su apoyo, tanto en la investidura de momento como para el resto de la investidura, el resto de la legislatura. De esta manera, pues que Pedro Sánchez siga en la poltrona, siga en el Palacio de la Moncloa ostentando el poder, pues lo estáis pagando el resto de los españoles con estas medidas que va a ir tomando. Pero ojo, tampoco os engañéis. Esto, pues no se podrá hacer, porque no es viable. ¿Por qué no es viable? Pues por ejemplo, porque España no tendrá capacidad para pagar y para endeudarte más. No podrá asumirlo. Además también porque en Europa también tiene sus normas. Europa tiene sus regulaciones. Europa tiene sus topes también a los gastos. Y en Europa van a decir, oye, no te puedes endeudar más. Oye, no se puede tener un déficit tan grande, tan monstruoso, tan elevado. Oye, esto no se puede hacer. Y por lo tanto no lo vamos a consentir. Y además, si sigues por este camino de endeudarte más, pues no te vamos a dar ayudas económicas, que estas ayudas económicas no es que te las dé o te las regala Europa o que te las preste, es que estas ayudas también te las está sacando de la propia España porque dinero no lo regala nadie. El dinero, eso de duros a 4 pesetas, esto no existe. El dinero se toma de un sitio, se toma del otro y vuelve para aquí, vuelve para allá. Se va tomando en Europa, se va tomando el dinero de los mismos países a los que luego se les devuelve dinero. Van pasando por unos canales burocráticos. Y esta es la realidad. Y así son las cosas. O sea que eso de condonación de la deuda catalana y devolver el dinero del déficit fiscal no será realidad. Y tampoco será posible. Y además porque ahora también Europa está pidiendo a España, al gobierno español, porque ya está demasiado endeudado, de que tiene que hacer unos planes de reducción de su déficit público. Tiene que reducir su deuda pública, porque ya es demasiado alta, es insostenible. Y llega un punto que cuando hay demasiado déficit público o hay demasiada deuda pública, pues empieza a crearse mucha desconfianza. Luego los inversores no prestan dinero. Lógicamente no prestan dinero porque temen que el país de un momento a otro va a quebrar, porque no va a generar dinero. Y además se va a quedar cada vez con menos dinero. Y puede llegar un momento que quede completamente insolvente. Y luego, si los inversores no prestan dinero para la deuda pública, esto sería un desastre total. Ahora imaginaos que España llega hasta el nivel de endeudamiento y necesita financiación.
tiene que recurrir otra vez a los mercados a pedir dinero prestado. Y para conseguirlo, porque la gente no se fía, va subiendo aún más los tipos de interés. Sube más los tipos de interés, indirectamente quiere decir que se va a endeudar mucho más, porque esto alguien lo tendrá que pagar. ¿Y cómo se tendrá que pagar? Subiendo más los impuestos. Si no consigo con más subidas de impuestos, porque ya más gente no puede pagar, ¿qué podría hacer? Pues expropiaros vuestra vivienda, expropiar cualquier tipo de propiedad que hubiera, vendiendo cualquier activo que tuviera el Estado, un edificio ministerial, unos cuarteles de militares, vender lo que tenga el Estado, o expropiar. Y así os dejaría aún mucho más arruinado para devolver, para pagar los intereses de la deuda. Pues esto para que lo tengáis presente, que si nos dejan de financiar, pues sería la ruina total. Porque fijaos, España está muy endeudada, lo mismo que Cataluña, y ahora Cataluña pretende endeudar aún mucho más a España, no Cataluña. Los separatistas, que son minoría, y si quieren aprovechar de una persona como Pedro Sánchez, que es capaz de cualquier cosa con tal de mantenerse en el poder. No está por patriotismo, no está por el bienestar de España, está solamente por ambición de poder, porque siente adicción al poder, porque es un manipulador y porque la presidencia del gobierno de España se lo toma como un juego. Y dentro de este juego está implementar la Agenda 2030 que nos lleva a nuestra propia destrucción, a nuestra propia ruina y a nuestra propia pérdida de derechos y de libertades. Pero para Pedro Sánchez gobernar es un juego. Además, es un psicópata que está muy preparado y es un manipulador que sabe manipular muy bien, que sabe manejarse muy bien, pero es un psicópata, carente de patriotismo, carente de interés en el bienestar de España, carente de interés de la prosperidad de España. Por esto, en este juego de gobernar, que para él es un juego y es una visión de poder, pues está dispuesto a hacer lo que sea, si con los mecanismos que hay, pues necesita los apoyos del uno y del otro para ser presidente del gobierno. Y no le importa arruinar España. No le importa malgastar el dinero de los españoles. Esto es lo que está haciendo Pedro Sánchez. Pero si esto ocurre, si se hacen malas cosas y se van haciendo a por peor, la deuda pública, que es muy necesaria para financiar muchas cosas, pues los inversores no comprarán deuda pública, por mucho que les den intereses. Entonces, ¿qué pasa? Pues pasa que en España no hay suficiente con pagar los impuestos. Los excesivos impuestos que estamos pagando no son suficientes, porque hay mucho gasto público. Entonces se tiene que recurrir a la emisión de deuda pública, a buscar inversores que nos presten dinero y le tenemos que devolver los intereses. ¿Qué pasa? Pues hay que pagar, pues las pensiones. No es suficiente con las cotizaciones. Hay que recurrir a dinero del Estado, que se sostiene como otros impuestos. Con las cotizaciones y las aportaciones a la seguridad social no hay suficiente para pagar las pensiones. ¿Cómo se pagaría la sanidad, los médicos, los hospitales, la atención primaria de los ambulatorios? ¿Cómo se pagarían las escuelas, los maestros, los institutos, las universidades? ¿Cómo se pagarían las carreteras? ¿Cómo se pagaría el armamento del ejército, su mantenimiento, y a los militares, a los soldados? ¿Cómo se pagaría a la policía? ¿Cómo se pagaría a los funcionarios? ¿Cómo se pagaría, por ejemplo, las subvenciones del Ministerio de Cultura, las subvenciones a este cine español de mierda? ¿Cómo se pagarían estas ayudas por hijos, estas ayudas que dan a los inmigrantes, estas ayudas a los menas? Y en fin, ¿esto cómo se pagaría si no hubiera deuda pública? Porque no hay bastante dinero con los impuestos. Y luego los despilfarros de los políticos. ¿Cómo se pagarían sus sueldos, sus prebendas? ¿Cómo se pagarían a sus ONGs clientelares que dañan mucho a España? Por ejemplo, las ONGs que traen toda la inversión inmigrante. ¿Cómo se pagaría a los sindicatos y a los patronales para tenerlos comprados? En fin, todas estas cosas, si no fuera por la deuda pública, ¿cómo se pagaría? Por lo que no se puede hacer es ajustar a los inversores. Es necesaria la deuda pública porque ahora estos gastos se tienen que pagar. Si los inversores dejan de adquirir deuda pública, ya no habría dinero.
porque los inversores que compran deuda pública, este dinero que compran, este dinero que invierten, se los tiene que devolver cuando se acabe el plazo. Si no es por este dinero, ¿de dónde sacará dinero el gobierno? Subiendo aún más los impuestos, llegará a un tope que ya no podrá más. Entonces, si se dejan de pagar las pensiones, si se dejan de pagar las carreteras, si se dejan de pagar a los policías, si se dejan de pagar a los médicos y a los maestros, si se deja de pagar la justicia y a los jueces, si se dejan de pagar todo esto que supone gasto público, pues el país se va completamente a la mierda. Esto ya pasó una vez. A un país no se le puede dejar así, o esto se supone, pero según qué país, porque no todos los países son iguales. Hay otros países de otras partes del mundo, Venezuela, Argentina, países africanos, son estados fallidos, que allí la vida es de cualquier manera, ya por peor. Pero aquí estamos en una Europa. Entonces, esto de quedarse completamente allá sin dinero y sin nadie que quiera apostar por deuda pública, ya ocurrió en Grecia, por ejemplo, hace ya más o menos unos 10 años. Grecia estaba a la quiebra total y acudieron para rescatarle esto que llaman los hombres de negro. La Comisión Europea, la Unión Europea acudió a rescatar a Grecia, les inyectó el dinero que necesitaba para sus gastos públicos. Y en España, cuando gobernaba Mariano Rajoy, también estuvo a punto de ocurrir algo parecido. Pero Mariano Rajoy hizo unas políticas de subir mucho más los impuestos, hacer muchos más recortes, salvó a algunos bancos, los salvó con dinero público, pero logró que Europa no los rescatara a España. Pero como el caso de Grecia sí que ocurrió. ¿Y qué pasó? Pues que Grecia se tuvo que someter a unas condiciones, o si no, era un caso de vida o muerte. La ruina total, el caos total, porque no había dinero. ¿Qué hizo la Unión Europea? Sí, os vamos a inyectar dinero de toda Europa, del resto de Europa. Vamos a rescatar a Grecia. ¿Y qué pasó, por ejemplo? ¿Cómo lo percibió Grecia? Pues os pondré un solo ejemplo, para que os hagáis una idea. Los pensionistas de Grecia, los jubilados, pues si cobraban una pensión, tuvieron que conformarse con cobrar la mitad de la pensión para que Europa pudiera inyectar dinero a Grecia y evitar la quiebra y el caos y la falta total de dinero. Y así se salvó Grecia. Y ahora han pasado unos años y Grecia se ha recuperado un poco. Imaginaos que aquí en España hubiera algo parecido, que terminásemos siendo un estado fallido. No hay dinero, no hay dinero. Los inversores ya no quisieran comprar deuda pública. Con los impuestos no es suficiente para cubrir los gastos públicos. Imaginaos que España llegara a ser un estado fallido, ya en la quiebra. Pero que Europa, por las infraestructuras que tenemos, las empresas que tenemos, porque somos Europa, porque somos mercado también en otros países europeos, a Europa no les interesa que estemos sin dinero, no nos interesa que terminemos en la quiebra, no nos interesa que estemos insolventes. Entonces Europa nos presta el dinero, puede hacerlo, y esto nos salvaría, pero no como unas condiciones. Imaginaos que como con Grecia, que los actuales pensionistas os dan la mitad del dinero de la pensión, la mitad del dinero, y además ya no tengáis sanidad, si vais al médico no tenéis que pagar. Ya no tengáis escuela, si queréis escuela la tengáis que pagar. Pero bueno, en estas condiciones para empezar, por poner unos ejemplos. Y poco a poco, otra vez, circulando un poco el dinero, la economía se reactiva, se mueve y la Unión Europea va a poner unas condiciones a España para que la economía se pueda reactivar un poco. Y poco a poco se renueve, va a generar dinero para recuperar el dinero prestado del rescate y para que España pueda volver a tener dinero. Esto va a significar muchos sacrificios. Os podéis explicar de muchas cosas. Pues la pensión por la mitad, cosas que no podéis comprar, que la electricidad os cueste el doble, que no tengáis escuelas para llevar a vuestros hijos, o tengáis que pagar de vuestro bolsillo, o la sanidad, evitaréis poneros enfermos porque no tendréis dinero ni para pagar. Y como en todo, el mundo, el país será para los ricos, para los que pueden pagar, los demás a joderos. Pero en fin, tendríais que empezar así. Y es que en situaciones extremas también se sale adelante.
la Unión Europea os pondría unas condiciones para que no fuera peor. Porque peor que peor sería que no hubiera dinero para nada. No hubiera dinero para nada. Sería el caos. Y como el caos ya nos hemos encontrado, por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial. Después de una guerra, el país está en la ruina, el país está totalmente destrozado, no hay dinero, no hay nada, pero se empiezan a tomar unas medidas económicas, un gobierno nuevo toma las riendas y el país va tomando medidas, va gobernando y poco a poco el país se va levantando poco a poco. Lo que ocurre muchas veces cuando el país ya está levantado, los gobernantes empiezan a hacer las cosas mal. Y haciendo las cosas mal, ya el país otra vez se encuentra en la situación no prospera, la vida es cada vez más cara, la vida es peor, los impuestos son cada vez más asfixiantes, hay privilegios de unos políticos, privilegios de unos funcionarios, las desigualdades sociales se van incrementando, no tienen los mismos derechos unos que otros, porque no es lo mismo ser un funcionario que tienes el empleo vitalicio que está trabajando, por ejemplo, en una tienda, y esta tienda no venda y la tenga que cerrar, y el trabajador, el vendedor, se va a la calle, por ejemplo, pues los ciudadanos no tienen los mismos derechos, aunque la ley diga estas cosas. Quiero decir que un país, si se hacen bien las cosas, puede volver a resurgir de sus propias cenizas. Pero bueno, estas son las cosas. Os he querido pues exponer la situación de la deuda en Cataluña, de qué va estas cosas de las deudas, lo que puede pasar. Yo personalmente creo que estas peticiones de Carles Puigdemont, aunque se las considera un psicópata, un irresponsable, un sinvergüenza como Pedro Sánchez, solo para estar un tiempo más en el poder, estas cosas no van a suceder. No se condonarán deudas. Y tampoco se va a devolver dinero del déficit fiscal, porque este es dinero que ya ha sido adaptado. Porque el resto de las comunidades autónomas de España se van a indignar, lo van a recurrir a otras instancias superiores, a otros tribunales, y habrá mucho descontento. Y además se tendrán que subir muchos de los impuestos para pagarlo. Y además también pues intervendrá Europa y les va a decir, auto, esto no lo puedes hacer, por aquí no pasas. Por tanto, lo de Carles Puigdemont de condonar la deuda de la Generalitat de Cataluña y de devolverle dinero del déficit fiscal, pues ha sido simplemente una declaración de buenas intenciones. Luego ya, para cerrar el vídeo, también os quiero decir mi opinión que ley de amnistía, referéndum, condonación de deudas, creo que al final no será realidad operativa, no sucederá, porque es inconstitucional. La amnistia, los referéndums para separar el territorio de una parte de España de la otra, es inconstitucional. Y la condonación de deudas, por el tema de las desigualdades, también es inconstitucional. Y todo lo que es inconstitucional, al final no será realidad. Se harán todas las maniobras políticas, se aprobarán leyes en el Parlamento, porque en el Parlamento está ocupado por muchos grupos políticos que son abiertamente inconstitucionales, que están en contra de la Constitución. No digo que sean constitucionales los partidos políticos, porque son legales, la Constitución los consiente. Lo que es inconstitucional son sus propuestas políticas. Por ejemplo, lo de romper España, lo de celebrar un referéndum para dividir a España, lo de condonar una serie de deudas, o de hacer cualquier tipo de leyes que sean inconstitucionales. Esto lo pueden sacar adelante porque de momento suman mayorías con la complicidad de otros partidos que son nacionales como Partido Socialista y que no deberían de estar para las peticiones de los separatistas, porque otros separatistas en otros países serían declarados fuera de la ley, inconstitucionales, pero con el momento forman estas mayorías, pueden que saquen adelante estas leyes, pero se van a topar con el Tribunal Constitucional, se van a topar con el Tribunal Europeo y se van a topar finalmente con el rey, que el rey es el que tiene que firmar la ley. Y si el rey estima que es inconstitucional, porque él es el garante de la Constitución y es el garante también de la unidad de España, esta ley no la va a firmar. Y las leyes, las que no están firmadas por el rey, en España, con la legislación vigente, con la normativa vigente, con la jurisprudencia vigente, con lo que tenemos ahora en derecho aquí en España, no tiene validez sin la firma del rey. En fin, que es posible que haya unos meses que haya mucho cuento,
que haya mucho enfrentamiento político, que haya mucha crispación, que se hagan muchas cosas irresponsables, que se hagan muchas cosas mal. Pero al final estas leyes no van a salir adelante. Aunque esto sí, España puede quedar un poquito mucho más maltrecha. Pues bueno, esto es lo que os quería comentar hoy. Termino mi vídeo. Ya os dije que hablaría un poco sobre el tema de la condonación de deudas. Y si no lo habéis entendido, no me he explicado bastante bien, pues poner vuestros comentarios abajo y lo podemos debatir, lo podemos aclarar un poco. ¿Vale, amigos? Pues hasta el próximo vídeo. Adiós.